¿Has sentido alguna vez que el aire se espesa, que cada interacción, por mínima que sea, se convierte en un campo de batalla silencioso donde tu ser se desgarra entre el deseo de ser y la condena de ser visto? ¿Te has preguntado por qué esa mirada ajena, ese juicio implícito, tiene el poder de despojarte de tu propia sustancia, convirtiéndote en un mero objeto, una proyección, una cosa definida no por tu propia libertad, sino por el espejo distorsionado de la conciencia ajena? Vivimos, nos dicen, en una era de conexión sin precedentes, pero ¿es esta cercanía una invitación a la comprensión o el perfeccionamiento de nuestra más antigua prisión, una jaula de cristal forjada por la mirada que nos despoja de nuestro propio ser? El consenso popular clama por armonía, por empatía, por ese puente invisible que uniría las almas en un entendimiento mutuo. Pero, ¿y si esa búsqueda de comunión fuera precisamente la evasión, la negación de nuestra radical e incómoda libertad? ¿Y si cada intento de conectar, de ser comprendido, de agradar, no fuera más que un pacto secreto con la mala fe, un disfraz cuidadosamente tejido para ocultar el abismo de nuestra autonomía, para evitar la vertiginosa responsabilidad de ser nosotros mismos? Sin el aval del otro, quizás la verdadera conexión no reside en la fusión, sino en el reconocimiento desnudo de nuestras soledades fundamentales, de esos vacíos que solo la lucidez, y no la ilusión, puede empezar a habitar. La lucha cotidiana no es, entonces, contra un enemigo externo, sino contra la propia esencia que se revela en el espejo del otro, contra esa autoconciencia que emerge solo cuando nos percibimos a través de los ojos de los demás, despojados de nuestra subjetividad. ¿No es acaso esta objetivación, este acto de ser reducido a una categoría, a una etiqueta, a una simple manifestación del otro, el verdadero infierno, una condena perpetua a existir en el afuera, en la superficie, negando la profundidad de nuestro ser para sí, nuestra capacidad de trascendencia, nuestro derecho a la autodefinición, que no pide permiso ni validación externa para existir? Estamos, sin darnos cuenta, atrapados en bucles narrativos creados por otros, cuyas miradas configuran el guión de nuestra propia existencia. ¿Qué sucede cuando desentrañamos esos mecanismos? Cuando desmantelamos la maquinaria de la percepción ajena que nos define, que nos limita, que nos roba la autenticidad de nuestras elecciones? La respuesta no es simple ni cómoda. Es una grieta en la realidad tal como la conocemos, una fisura que nos permite vislumbrar la libertad que reside precisamente en reconocer esta trampa, en aceptar el peso de nuestra autonomía radical, incluso cuando el mundo nos grita que somos solo lo que ellos ven, porque hay verdades que el propio Sartre intuyó y que nosotros, en nuestra prisa por no ser, por no elegir, hemos preferido ignorar, sepultar bajo capas de convencionalismo y de autoengaño. Verdad sobre la naturaleza de la mirada, sobre la fragilidad de la identidad, sobre el precio real de la libertad. Y la revelación está más cerca de lo que crees, a solo un instante de ser desvelada, justo aquí, en este espacio donde las máscaras caen, y la verdad, desnuda y aterradora, aguarda ser confrontada. Lo que descubriremos no cambiará solo cómo ves a los demás, sino cómo te atreves a ser tú mismo, sin la condena de su juicio. ¿Sientes alguna vez que tu propia existencia se desmorona bajo el peso de la mirada ajena, que cada gesto es juzgado, cada palabra medida por un tribunal invisible? No se trata de simple observación, sino de captura, de ser reducido a la proyección de otro, a una definición externa que te despoja de tu soberanía. En ese instante, la libertad se desvanece, se convierte en una sombra de lo que eres, secuestrada por la necesidad del otro de definirse a sí mismo a través de ti, convirtiéndote en un objeto en su teatro personal. El infierno no es fuego, es frío. Es la conciencia gélida de que tu ser, tu libertad, tu proyecto de vida, están intrínsecamente atados a la libertad del otro, a su mirada que te objetiva, que te condena a ser aquello que él desea o teme ver. Vivimos conectados, sí, pero esta cercanía, ¿no perfecciona acaso la cárcel de cristal forjada por la mirada que nos despoja? Quizás la armonía que tanto anhelamos es la evasión, la negación de nuestra autonomía, el disfraz para evitar la angustia de ser nosotros mismos sin el aplauso del público. Y en esa danza de proyecciones, ¿dónde queda el yo auténtico? Aquel que existe antes de ser visto, antes de ser nombrado por otros. Se disuelve en la necesidad de ser para alguien,
en el temor a la libertad radical, a la responsabilidad de ser la fuente de nuestro propio sentido. La mala fe germina aquí, en el pacto silencioso de ceder nuestra existencia a las expectativas ajenas, de vestir las máscaras que el mundo nos ofrece. En lugar de esculpir nuestro propio rostro desde la nada que somos, cada interacción se convierte en una lucha por la primacía de la mirada, un intento de convertir al otro en objeto para solidificar nuestra propia esencia. Buscamos el control, la validación, esa fugaz sensación de realidad que proviene de ser vistos, aprobados. Pero esta búsqueda es una trampa de la mala fe. Al intentar capturar la mirada del otro, nos volvemos nosotros mismos objetos de su deseo, perdiendo la brújula de nuestra propia subjetividad, convirtiéndonos en meros reflejos de sus proyecciones. Cuando la mirada ajena se detiene en ti, sientes la perturbación, te despoja de tu interioridad, te reduce a una cualidad, a una función, a una sombra de tu ser, para sí. De repente, eres menos tú y más lo que el otro percibe. Y en ese instante de objetivación, el abismo de la contingencia se abre. Tu identidad se tambalea, expuesta a la arbitrariedad de un juicio que no elegiste. Descubres la verdad incómoda. Tu existencia no es autosuficiente, sino un proyecto que se revela, dolorosamente, en el espejo del otro. Y así, el conflicto cotidiano se manifiesta como la danza de dos libertades chocando, cada una intentando afirmar su dominio, cada una buscando convertir a la otra en objeto para escapar de su propia angustia existencial. En esta batalla por la definición, ambos terminamos prisioneros, atrapados en el ciclo de la mirada, incapaces de liberarnos, porque estamos demasiado absortos en la necesidad de definir y ser definidos, ahogando nuestra autenticidad en el mar de las convenciones. Pero, ¿qué sucede cuando esa mirada se retira? Cuando la presencia del otro se desvanece, dejándote a solas frente a ti mismo, ante la vastedad de tus propias elecciones, es entonces, en esa soledad radical, que la verdadera angustia existencial se revela, no como miedo, sino como la conciencia desnuda de tu libertad, de tu responsabilidad de crear tu propio sentido. Sin el espejo del otro, sin la condena de su juicio, te enfrentas al abismo, a la ausencia de determinaciones preexistentes, a la tarea de ser tú mismo. En esa ausencia, las máscaras que usabas para la mirada ajena se desmoronan, exponiéndote a la pregunta crucial: ¿quién soy yo cuando nadie me mira? ¿Qué valor tiene mi existencia sin esa validación externa? La respuesta, aterradora y liberadora, es que tu valor reside en tu capacidad de elegir, de proyectarte, de ser el autor de tu propia esencia. La soledad, aquí, no es un castigo, sino el espacio sagrado donde la libertad, por fin, puede empezar a florecer. Libre de las expectativas ajenas, descubrimos que la verdadera libertad no es escapar de las cadenas, sino aceptar la nuestra propia, la interna, la que nos llama a trascender las circunstancias y las opiniones ajenas. La tentación de la inercia, de la resignación, de la mala fe, nos susurra que estamos determinados, que no hay otra opción, pero la angustia nos revela lo contrario. Somos el origen de nuestras acciones, la fuente de nuestros valores, y en esa aceptación radical, la relación con el otro deja de ser una condena y se transforma en un desafío para afirmar nuestra soberanía. Cada interacción se tiñe de la lucha por el poder. ¿Quién definirá al otro? ¿Quién será el sujeto y quién el objeto? En esta danza de voluntades, la fragilidad humana se expone, y buscamos en la objetivación del otro una forma de solidificar nuestra propia identidad, de escapar de la nada que nos constituye. Es una transacción constante, donde cada uno intenta reducir al otro a una esencia manejable para sentirse más real, más seguro en su propia existencia. Y así, creamos un teatro social donde las máscaras son indispensables, donde la autenticidad es un riesgo que pocos están dispuestos a correr. Preferimos la comodidad de la aprobación, la seguridad de la complacencia, a la angustia de la elección libre y la responsabilidad que la acompaña. Nos convertimos en proyecciones de los demás, en ecos de sus deseos y temores, y perdemos de vista que la verdadera obra maestra de nuestra existencia es nuestra propia e intransferible libertad de ser. El conflicto cotidiano, lejos de ser una anomalía, es la manifestación misma de esta condición humana. Dos libertades enfrentadas,
cada una intentando afirmar su ser sobre la otra. Es un ciclo perpetuo de objetivación y resistencia, donde la verdadera tarea es comprender que la libertad del otro no limita la nuestra, sino que la define. Al reconocer al otro como un ser para sí, tan libre y tan angustiado como nosotros, empezamos a desmantelar las bases de ese infierno que nos aprisiona. La mala fe, esa sutil traición a uno mismo, se manifiesta en cada momento en que cedemos nuestra libertad a la mirada ajena, en cada instante en que elegimos ser lo que los otros esperan, en lugar de ser quienes elegimos ser. Es la negación de nuestra propia contingencia, el miedo a la responsabilidad que conlleva ser la fuente de nuestros propios valores. Pero es precisamente en esa negación, en esa evasión, donde reside la semilla de nuestra liberación. Al reconocer la tentación, empezamos a resistirla. La autenticidad, entonces, se revela como un acto de rebelión contra la tiranía de la percepción ajena, un compromiso feroz con la propia verdad, incluso cuando el mundo nos empuja a la conformidad. No se trata de aislarse, sino de redefinir la relación con el otro, de fundarla en el respeto mutuo por la libertad de cada uno, y no en la necesidad de objetivación. Es una danza compleja, donde cada paso debe ser elegido conscientemente, reafirmando nuestra soberanía existencial. Es un camino arduo, que exige una lucidez implacable y una voluntad férrea para mirar de frente la nada que somos y asumirla. La ausencia del otro, que al principio parecía un abismo de terror, se convierte en el espacio sagrado donde nuestra libertad puede empezar a florecer. En esa soledad esencial, descubrimos que nuestra identidad no es un destino, sino un proyecto que se construye elección tras elección, acción tras acción, porque la angustia, ese compañero constante de nuestra libertad, no es un enemigo a vencer, sino una señal. Es el vértigo que sentimos al borde de nuestras propias posibilidades, la conciencia de que somos nosotros quienes debemos dar sentido a nuestra existencia. La angustia es el precio de la libertad radical, la confirmación de que no estamos determinados, sino condenados a elegir. Y en esa condena reside nuestra más profunda dignidad. Cuando esa punzada de incomodidad nos sacude ante la mirada del otro, es la angustia de nuestra libertad ante la posibilidad de ser mal definidos. Es la tentación de ceder, de renunciar a nuestro ser para sí para convertirnos en un objeto más simple, más seguro en la aprobación ajena. Pero resistir esta tentación, elegir nuestra propia verdad, es lo que fortalece nuestra libertad. La autenticidad nace de esta elección reiterada, de esta fidelidad a nuestro propio ser. La verdadera superación del infierno no es la ausencia del otro, sino la presencia consciente de uno mismo ante él. Es la decisión de afirmar nuestra subjetividad radical, nuestra capacidad de elección, incluso cuando el mundo nos empuja a la conformidad. Al reconocer al otro como un ser para sí, como un compañero en la aventura de la libertad, empezamos a desmantelar las cadenas que nos atan, a ver la posibilidad de una relación más auténtica, y es así como el espejo del otro, ese que antes nos aprisionaba, comienza a revelar la verdad más profunda, nuestra propia libertad. La mirada que nos objetivaba, si la enfrentamos con lucidez, se convierte en el catalizador de nuestra autonomía. Comprendemos que su definición de nosotros es solo una proyección, una posibilidad entre infinitas, y que la única definición válida es la que emana de nuestras propias elecciones, de nuestras acciones comprometidas con el mundo y con nuestro propio ser. La clave no es escapar de la relación, sino redefinirla desde la base de nuestra propia soberanía. Cada interacción se convierte en una oportunidad para afirmar nuestra subjetividad, para negarnos a ser meros objetos en la conciencia ajena. Es un acto de autoafirmación, una decisión consciente de ser para sí mismo, incluso en presencia del otro, creando un vínculo que honra la libertad mutua y no la condena de la objetivación. Hemos navegado por el abismo de la objetivación, hemos sentido el peso de la mala fe, hemos abrazado la angustia. Ahora, en esta quietud, emerge la verdad. El infierno no es un destino, sino una condición que elegimos trascender. La mirada del otro pierde su poder de aprisionarnos cuando reclamamos la soberanía de nuestra propia existencia, cuando elegimos ser nosotros mismos, sin el permiso ni la condena de nadie, porque al final, el sentido de nuestra existencia no se encuentra en la aprobación del otro, ni en la ausencia de conflicto, sino en la acción libre y comprometida
que elegimos proyectar hacia el futuro. Somos proyectos en constante devenir, libres para elegir quienes queremos ser, para dar forma a nuestra propia esencia en un mundo que, en sí mismo, carece de ella. La mirada del otro puede ser un obstáculo, sí, pero también la señal que nos recuerda la magnitud de nuestra libertad y la imperiosa necesidad de ejercerla. El verdadero poder no reside en controlar la mirada ajena, sino en la aceptación de nuestra propia responsabilidad y en la audacia de crear nuestro propio significado. Cada uno de nosotros es el punto de partida y de llegada de su propia existencia. La libertad, esa compañera incómoda y sublime, nos llama a la acción, a la creación, a la afirmación de nuestro ser en el silencio del universo y en la compleja red de las relaciones humanas. Y en este acto de autocreación, en esta fidelidad a nuestra propia conciencia, encontramos no el infierno, sino el arduo y hermoso camino hacia la autenticidad. La verdad de nuestra existencia reside en la lucidez, en la elección, en el compromiso. El infierno de la mirada ajena se desvanece cuando descubrimos que el verdadero paraíso es la libertad de ser aquí y ahora, en cada instante de nuestra libre y soberana decisión. Y así, en este instante que ya no es solo nuestro, sino suspendido en el eco del otro, comprendemos que el infierno no fue nunca un lugar de fuego y azufre, sino la intrincada arquitectura de la conciencia ajena, el espejo ineludible que nos refleja y nos define. Hemos caminado por los corredores de esa mirada. Hemos sentido el peso de su juicio, la seducción de la mala fe que promete una salida, una falsa paz. Pero la verdad, esa verdad esquiva y poderosa que Sartre nos desvela, no está en la huida, sino en la aceptación radical de la propia libertad, que reside precisamente en ese instante de objetivación. Porque cuando la mirada del otro nos despoja, nos reduce a una imagen, a una esencia impuesta, lo que verdaderamente se revela es nuestra capacidad infinita de negarnos a ser esa imagen. La angustia que surge no es el miedo a la nada, sino el vértigo ante la totalidad de nuestra propia existencia, ante la responsabilidad de ser nosotros mismos, de dotar de sentido a un mundo que, en sí mismo, carece de él. Somos, en ese vacío, los únicos arquitectos de nuestra propia sustancia, los únicos jueces de nuestro propio valor, libres de las cadenas que nosotros mismos hemos consentido. El conflicto cotidiano, ese murmullo constante de fricciones y malentendidos, es la manifestación de esta lucha por la soberanía de la mirada. Cada uno de nosotros, en su soledad radical, busca en el otro un ancla, un espejo que le devuelva una imagen de sí mismo, pero al hacerlo, corre el riesgo de perderse en el reflejo. La autenticidad, entonces, no es un acto de rebeldía contra los demás, sino un profundo acto de lealtad hacia uno mismo. Una decisión firme de existir desde el centro de nuestra propia conciencia, sin ceder nuestro ser a la voluntad ajena. Recuerda esa sensación, esa verdad que ha resonado en las fibras más íntimas de tu ser. Tú no eres la suma de lo que los otros piensan de ti. Eres el instante eterno de tu propia elección, el autor de tu propia historia, el creador de tu propio significado en un universo indiferente. La libertad radical no es una posesión, sino un ejercicio constante, una responsabilidad que abraza la angustia y la transforma en la fuerza motriz de una existencia auténtica, tejida con los hilos de tu propia voluntad y tu propio compromiso. Y en ese acto de reconocer la trampa del infierno ajeno, de desmantelar las proyecciones y las condenas, descubres que la verdadera fortaleza no reside en el control, sino en la aceptación de la contingencia. Aceptar que no podemos controlar la mirada del otro, pero podemos controlar nuestra respuesta a ella. Que no podemos evitar el conflicto, pero podemos elegir cómo afrontarlo, sin renunciar a la integridad de nuestro propio ser, a la profundidad de nuestra propia verdad. Así la mirada del otro, ese espejo que tanto temor nos infunde, puede convertirse en la revelación de nuestra propia libertad. Puede ser el recordatorio de que somos, ante todo, un proyecto, una obra en curso, una conciencia que se define en cada instante por sus elecciones, por sus acciones, por su resistencia a ser conformada, y en esa constante autocreación encontramos no el infierno, sino el arduo y hermoso camino hacia la autenticidad. El verdadero eco que debe resonar no es el del juicio ajeno, sino la profunda y silenciosa afirmación de tu propio ser. La verdad de tu existencia no se encuentra fuera, sino en el espacio sagrado de tu conciencia.
en la libertad indomable que te define. Y es desde ese espacio, desde esa certeza inquebrantable, que puedes finalmente empezar a vivir, no para ser visto, sino para ser. Si esta verdad ha resonado en ti, si sientes que algo ha cambiado en la forma en que percibes tu propia existencia y la de los demás, entonces te invitamos a dar el siguiente paso. Dale a me gusta si esta reflexión ha tocado tu alma. Comenta aquí abajo la frase, el infierno son los otros, para que juntos reconozcamos la universalidad de esta lucha. Comparte este mensaje con aquellos que también buscan liberarse. Y suscríbete para continuar explorando juntos las profundidades de la filosofía y la transformación personal. Únete a esta comunidad de buscadores, de valientes que eligen vivir plenamente, no a pesar del mundo, sino desde la fuerza de su propio ser.